Bueno, entonces damos inicio. He tratado de hacer una presentación. Prácticamente es, si bien es cierto en la directiva que se publicó en 2021, dan las pautas, ¿no? Punto a punto de cada recuadro, de cada detalle que tiene el formato único de atención. Entonces, no voy a redundar mucho sobre ello. Más al contrario, vamos a hacer ejemplos de cómo se hace rellenado fuga en diferentes códigos prestacionales. Entonces, ¿no? Damos inicio. Previo a esto, siempre tenemos que tener en cuenta los servicios que cubre el FIS. Y para ello, ¿no? Es importante tener en cuenta de que cuando nosotros vamos a hacer el llenado de fuga, tenemos que tener en cuenta, como usted menciona, qué código personal va para tal o tal servicio. Entonces, esas definiciones operacionales nosotros las encontramos en la RJ 216 del 2018. En ahí define cada código prestacional, ¿no? Es más, a veces determina la edad, los grupos etarios, determina a qué nivel pertenece. Entonces, en ese anexo 2 nosotros encontramos el tema de las definiciones operacionales. Asimismo, también tenemos un tarifario de procedimientos médicos y sanitarios, que estos han ido modificándose, incorporándose otros códigos, otros CPMs, ¿no? Entonces, conocer la definición operacional de cada código prestacional nos va a ayudar a saber qué debo llenar en el FUG. Entonces, teniendo este pequeño preámbulo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en esta RJ está todos los códigos prestacionales, tanto preventivos, recuperativos, administrativos, ¿no? Tenemos un promedio de más de 80 códigos prestacionales, ¿no? Que van, como les menciono, que pueden ser preventivos, ¿no? Como vemos acá en las imágenes, y que también de esta RJ del 2018 se han ido incorporando y en algunos casos modificando, ¿no? Que por ejemplo en 911 se incorporó con la RJ 147-2020, ¿no? Entonces, así desde esta RJ pueden ir incorporando esos otros códigos de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la necesidad, en el marco del ente rector, ¿no? Porque todo estas definiciones hay que tener en cuenta, se elabora en función a las normas técnicas del ente rector, ¿no? Acá, como podemos ver, tenemos prestaciones recuperativas, ¿no? Que son prestaciones de hospitalización, de apoyo al diagnóstico, de emergencia, ¿no? Tratamientos, internamientos sin intervención quirúrgica, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto, esta relación de códigos prestacionales que encontramos en esa RJ 200 del 2018. ¿No? También se ha incorporado en este tema de la pandemia el código 909 y 910, que es el tema de teleorientación y telemonitoreo, ¿no? Con la RJ respectivamente. Pues bien, sale en el mes de enero de 2021, se publica la RJ 015-2021. Esta RJ deja sin efecto, ¿no? La RJ que se iba manejando, la RJ 107-2015, ¿no? Entonces, esta RJ deroga esta RJ y esta RJ, ¿qué nos dice, no? Nos aprueba la directiva administrativa para la gestión del formato único de atención, que estas se aplican no solamente para las públicas, ¿no? O sea, para públicas, privadas o mixtas, ¿no? En el marco de los convenios aprobados por el Seguro Integral de Salud. Entonces, con esta RJ que entra en vigencia, ya sale, se aprueba esta directiva, en la cual en esta directiva, como les mencionaba, tenemos todas las pautas que debemos de tener en cuenta para el llenado, que no ha cambiado en el tema de los cuadros o de los espacios que hay que marcar, ¿no? A diferencia del anterior. Entonces, no ha habido mucha modificación en este tema del llenado, prácticamente solo en un punto, que es el tema de la numeración, pero el resto del contenido es la misma que la RJ anterior, que se ha ido utilizando desde el 2015. Entonces, es por eso que no voy a dar tan punto de detalle cada cosa cómo se llena, porque, como menciono, no ha habido modificación alguna, a diferencia de la RJ 2015. ¿No? Entonces, este es el formato único de atención, que tiene su cara anversa, reverso, que ustedes ya lo conocen, lo usan, que es parte del día a día.
Entonces, tiene sus Ahí hay, características, como hay si bien es cierto, es un dos instrumento nombrecitos, que sirve de dos registro, ¿no? iconos Esto puede de ser físico-magnético, en nombrecitos la ahí. cual nos da En datos esa regla, en esa línea que estás. que el seguro integral necesita, ¿no? En estos datos que están, está de la prestación, del afiliado, ¿no? Hay que tener en cuenta también que otra característica es que es de una numeración única. Asimismo, sirve como fuente de información para todos los procesos de validación prestacional. Es un comprobante de pago, si bien es cierto, FUA, prestación que no se registra, no es valorizada, no es liquidada, ¿no? Entonces, y la forma de demostrar que se brindó la prestación es mediante el formato único. Es por eso que es como un comprobante de pago, en la cual el SIS financia estas prestaciones, ¿no? Asimismo, este formato único es de carácter, tiene carácter de declaración jurada. Entonces, esta parte de carácter de declaración jurada es algo que no estaba contemplado en la RJ anterior, ¿no? Entonces, hay consideraciones, bueno, mencionables en todo caso, ¿no? Con esta nueva RJ eh, ya no hay FUA tipo 1, FUA tipo 2, como era la RJ anterior, ¿no? Ahora solamente es un formato único. En que sí tenemos dos tipos de formas de llenado, que tenemos el preimpreso y el electrónico. En caso del electrónico, con firma digital y sin firma digital, ¿no? Entonces, en el anterior RJ también mencionaban el preimpreso y el electrónico. Pero en esta nueva RJ ya nos dicen que el electrónico puede ser con firma digital o sin firma digital, ¿no? Entonces, eso también es uno de los pequeños cambios que hubo con esta RJ. Entonces, hay que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? De manera muy general, hay que tener en cuenta que cada recuadro, cada casillero, se tiene que marcar con una X o si fuera un número según corresponde, ¿no? Entonces también hay que registrar, se debe registrar la firma y sello del responsable, ¿no? De la atención en caso de los preimpresos y el FUE electrónico sin firma digital. Pero para los casos del FUE electrónico, se va a consignar la firma digital del profesional, ¿no? Igual, de igual manera, tiene que tener la firma y huella del asegurado. En caso de que fuera el apoderado, entonces va, aparte de la huella y firma, va sus datos también del apoderado, ¿no? Y en este caso, en el caso del FUE electrónico con firma digital, ya no es necesario la firma y la huella del asegurado, ¿no? Apoderado. Entonces, en este sentido, si cuando se haga aplicable el FUE electrónico con firma digital, ya no va a ser necesario la firma del asegurado, ¿no? La firma ni la huella, ¿no? Porque ya queda bajo responsabilidad del médico quien da, como mencionaba, que es como un tema de declaración jurada, que el profesional está garantizando que sí se realizó en la prestación, ¿no? Entonces, solamente se exonera la firma y huella del asegurado en caso de un FUA electrónico con firma digital. Igual hay que tener en cuenta que en el formato, ¿no? Debemos evitar el tema de borrones, enmendaduras, y sobre todo en la parte del afiliado, en la parte de los diagnósticos, ¿no? Es importante tener en cuenta porque estos pueden ser luego rechazados dentro de los procesos de la evaluación prestacional, ¿no? Dentro de los procesos de control propiamente que se desarrollan. Como les mencionaba, uno de los cambios que ha habido sobre el tema de las pautas para el llenado del FUA es la numeración, ¿no? Entonces, en la RJ anterior, en el primer casillero se colocaba la DISA, DIRESA, ¿no? En cambio ahora ya no, ahora va el código de la RENIPRES, ¿no? Que va a constar de 8 dígitos. En el caso del segundo recuadro va el lote, que es de 2 dígitos. En este caso, ¿no? Va a depender si este es preimpreso, ¿no? Va a ir el lote de la impresión, el año que se hizo la impresión. Y en caso de los FUAs electrónicos, va a ser el año, el lote va a ser el año en el cual se imprime, ¿no? Entonces, esa es la diferencia acá. Y el número correlativo que es único, ¿no? Es de 8 dígitos que cada establecimiento y esa que les facilitan la numeración, que es único a nivel nacional. Entonces, no hay FUA que se pueda duplicar, no hay número de FUA, numeración que pueda duplicarse, ¿no? Eso también es una consideración que hay que tener en cuenta. Está bien lo que hemos hecho. Entonces, como les mencionaba, es un ejemplo, ¿no? Que ya cambió, a diferencia de la RJ anterior, que va el código RENIPRES, el lote y los 8 dígitos, que es el número correlativo de la prestación. Entonces, pasamos a lo que es el correcto llenado del formato único de atención. Como les mencionaba,
considero de que no tenga que explicar quizás cada casillero, ¿no? Cuando es ambulatorio, referencia, como lo menciono, no ha habido cambios en este tema del llenado, no ha habido cambios desde la RJ anterior. Entonces, pero sí quiero quizás darles ejemplos del llenado en caso de, ¿no? Por ejemplo, por código prestacional, que algunos se ha tomado en ejemplo. Por ejemplo, para el código prestacional 001, que es el control de crecimiento y desarrollo en menores de 0 a 4 años, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el número, los datos, ¿no? En la parte superior van los datos de la IPRES, ¿no? En este caso, la numeración, según como ya se explicó. En este caso es el personal que atiende, de la IPRES, es intramural y es ambulatorio, ¿no? Entonces, en la parte siguiente van los datos del asegurado y sus datos de afiliación, ¿no? Igual sabemos que acá, si tiene DNI, será el 2, si es carnet de extranjería, será el número 3. El código del asegurado es según la inscripción, ¿no? Donde le hayan afiliado, que va a la direza. El código aquí, dependiendo si es una afiliación temporal, si es una afiliación regular, si es independiente, NRUS, ¿no? Entonces, este número va a variar según el tipo de afiliación, ¿no? Y el número que se le asigna. Y los datos del asegurado como tal, ¿no? Ay, perdón. Entonces, igual el sexo, ¿no? Masculino, femenino, siempre hay que marcar el que corresponde y no marcar los dos casilleros, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Igual la fecha de nacimiento. La historia clínica, que recordemos que la historia clínica, según la normativa de la gestión de la historia clínica, se debe consignar el número de DNI, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta que en la IPRES, el paciente en la IPRES solo debe tener un número de historia clínica, ¿no? No debe de tener varias historias clínicas en una misma IPRES, ¿no? Entonces también eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Que el número de historia clínica tiene que ser único por IPRES, ¿no? No podemos generarle 10, 15 números de historias clínicas cada vez que el paciente viene, porque bueno, se extravió, lo que fuera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la gestión de historia clínica. Entonces, seguimos, ¿no? En caso de la fecha de atención, como es una prestación ambulatoria, ¿no? Entonces va a ser la fecha que se atendió, ¿no? Recordemos que esta fecha de atención, también tal vez se les hincapié de que la fecha de atención en caso ambulatorio va a ser la fecha que se atendió. Pero si fuera un caso hospitalizado, la fecha de atención va a ser la fecha del acta, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en la fecha de atención. El formato de la hora siempre va en 24 horas, ¿no? Sí, 23 horas y 10, 22 horas tanto. Entonces, siempre va en formato de 24 horas. El código prestacional es el 001, ¿no? Como mencionamos, y de acuerdo a las definiciones operacionales que tenemos en la RJ, ¿no? Entonces, la regla consistencia 1 que nos dice que el 001 es para 0 a 4 años. Ahora, el número de prestaciones o controles va a ser, ¿no? También en la R de validación 11 nos menciona, ¿no? Cuántos controles tiene que tener. Pero también esta información está basada en las normas técnicas, ¿no? Entonces, no es que el CIS diga tantos son porque simplemente quiere, ¿no? Todas esas reglas que se ponen de consistencia o validación es en función a la normativa, a la norma vigente. Entonces, la atención es directa, siempre va a ser directa mientras no haya cobertura extraordinaria, ¿no? En este caso es atención directa. Igual, el destino del asegurado, en este caso por la regla 4, puede ser alta o citado, ¿no? Entonces tenemos también las otras opciones, que puede ser referido, que puede ser contrarreferido, fallecido o contraadministrativo. Pero para este caso puede ser alta o citado. Dentro de las actividades, este código prestacional nos pide que sí ingresemos a las actividades preventivas, ¿no? Que sí o sí tiene que estar ingresadas para este código prestacional. Pues nos dice la regla 5, la regla 14 nos dice que sí tienes que colocar el peso, tienes que colocar la talla, el número de CRED, si fue un nacido prematuro, si fue bajo peso al nacer, si tuvo alguna enfermedad congénita, igual, como es un control de crecimiento, que le ha realizado, ¿no? Le ha realizado su evaluación psicomotriz. Y también la consejería de nutrición. Ahora, recordemos que también el tamizaje de salud mental o tamizajes de violencia familiar, ¿no? Siempre, según la norma técnica, nos dice que se debe realizar, ¿no? En cada control.
Entonces, en este también se evalúa, puede ser patológico o puede ser normal. Igual, si en caso se haya administrado las vacunas, ¿no? Va a ser dependiendo del esquema, que puede hacer el control, también estoy administrándole la vacuna, como no también, ¿no? Entonces son situaciones que no son fijas, que siempre es así o es así, siempre dependiendo de lo que haya hecho en este código o en la atención, ¿no? Entonces, luego la parte inferior del FUA está los diagnósticos. En este caso no es un control de rutina, en el caso es un niño normal, ponemos el CIE-10, un diagnóstico definitivo, ¿no? Ya sabemos que presuntivo es algo que todavía no está confirmado y repetitivo en aquellos pacientes que ya son continuadores, pacientes crónicos, ¿no? En este caso es un diagnóstico definitivo que según la evaluación es un niño normal, ¿no? En este caso quien la realizó en la parte de cada nombre del responsable colocamos, ¿no? El DNI, los nombre y apellido, la colegiatura y la numeración que vamos a colocar acá va a ser dependiendo de la leyenda que nos dice en la parte pequeña, ¿no? En este caso quien le hizo la prestación fue la enfermera, entonces colocamos el número 6, ¿no? Entonces va igual la firma y sello del profesional, como os mencionaba, dependiendo del tipo de fuga, pues no sé si es el preimpreso o es el electrónico. Igual la firma en este caso, como es un menor de edad, va a firmar el apoderado, ¿no? Entonces firma, pone sus datos del apoderado, su DNI o carnet de extranjería, si fuera el caso, y su huella digital, ¿no? Entonces, en la parte del reverso del FUA, vamos a registrar si hubieran medicamentos que se pudo haber administrado, o algún insumo que hemos podido usar. En este caso, por ejemplo, va a ser la administración de la inmunización. Vayamos al caso de que se le administró su vacuna, ¿no? Entonces, indicado, ejecutado y el diagnóstico al cual está lleno. De igual manera, la firma C es la firma del profesional y del apoderado. Ahora tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para la detección del problema de salud mental, ¿no? Que es el código 022, que también es una prestación preventiva, ¿no? Entonces, de igual manera, como ya les he explicado, en la parte superior va todos los datos como siempre se completa. La prestación es intramural, ambulatoria, los datos del asegurado. En la parte de el código es el 022, que nos dice la regla 1 que aplica para todas las edades, ¿no? Entonces, en la regla 1 nosotros vamos a encontrar para qué tipo de edades está cada código prestación. En este caso, para todas las edades. Y también en la regla 13 nos dicen los topes. ¿Cuántos yo puedo realizar al día, al mes y al año? ¿No? Entonces, aquí vemos 1 al día, 2 al mes, 4 al año. Entonces, tenemos en cuenta también eso, ¿no? El destino, como les mencionaba, atención directa siempre va a ser porque no hay cobertura extraordinaria y el destino puede ser alto citado, ¿no? Entonces, en este caso va a estar citado. Okay. Entonces, dentro de la parte de actividades preventivas, ¿no? La regla 5 te dice, sí o sí tienes que marcar el cuadro de tamizaje de salud mental, si fue patológico o si fue normal. Entonces, sí o sí lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que marcar. No marcas eso, te van a observar, ¿no? Se va a observar esa prestación, no te va a permitir grabar. Igual, en la parte inferior vemos, ¿no? El diagnóstico. Entonces, según la regla 27, nos da un listado del CIE-10 que se debe de considerar, ¿no? Hay varios CIE-10 que estarían relacionados a este código de prestación. En este caso, por ejemplo, el Z133, que es un examen de pesquisa. En este caso, quien ha brindado la atención es la psicóloga, ¿no? Acá tenemos la psicóloga, número 8. Igual, colocan los datos del profesional. En la parte del reverso del FUA, en este caso, como solamente fue un tamizaje, no hubo más, fue una pesquisa, no hubo más atención. Entonces, lo que sí vamos a registrar es el procedimiento que se realizó, tal vez una consejería de prevención de riesgos en salud mental. No hay medicamentos, no hay insumos, pero sí hice la consejería de prevención de riesgos en salud mental. Entonces, indicado, ejecutado y ya.
ahora tenemos, por ejemplo, una prestación 54, ¿no? Una atención de parto vaginal. Igual, en este caso, por ejemplo, aquí la gestante ingresa no de manera ambulatoria, sino ingresa por emergencia. Entonces, acá también tenemos en un tipo de atención como ingresa ambulatorio, referido, los datos del asegurado, pero sí aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que como es una gestante, sí o sí se tiene que marcar el tema de salud materna, ¿no? Entonces, en este caso, gestante, ¿no? A diferencia de los otros que hemos visto, ¿no? En este caso es una gestante o una puérpera, siempre se tiene que marcar parte de salud materna, en este caso gestante, y la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, también tener en cuenta estas reglas, la regla 30, en la cual esta fecha no puede pues, ser, la fecha de parto no puede ser menor o igual al alta, ni tampoco puede ser mayor o igual a la fecha de ingreso, ¿no? Entonces también tener en cuenta, pues no tendría lógica. Historia clínica, y igual debemos de registrar, ¿no? Por lo menos un código, ¿por qué? Porque es un parto, ¿no? Entonces vamos a registrar aquí el código de afiliación del recién nacido. Puede ser una temporal directa, puede haber sido una afiliación porque tenían en el centro la RENIEC y se pudo generar su registro, ¿no? Dependiendo del tipo de registro que se vaya a hacer, o con su cédula de nacido vivo también. Entonces, dependiendo de eso, vamos a registrar acá, pero sí o sí tiene que registrarse al recién nacido, ¿no? Igual la fecha de atención, fecha de alta, como les mencionaba, ¿no? Fecha de atención igual a la fecha de alta, porque la que están dentro del 14 fue el 15. Y la hora también, ¿no? En este caso, la hora es la fecha que se va de alta, ¿no? No la fecha, la hora que ingresa, sino la hora que se va de alta. El código es el 054, según la regla 1 que nos dice que es de las edades de 9 a 60 años. ¿No? Entonces, si yo registro uno de 5 años, no, pues no está años, ¿no? Entonces, esta es la regla 3. Y también nos dice la regla 13. A menos 0, ¿ves? A menos 0. Tu audio, por favor. Ya continuamos, ¿no? Entonces, igual dentro de los topes tenemos uno por día, uno al mes, dos al año. Esto teniendo en cuenta desde la fecha de parto, ¿no? Estos topes van a ser desde la fecha de parto. 41. Igual como les mencionaba, la fecha de alta tiene que coincidir con la fecha de atención, o es la misma en este caso. Entonces, puede ser en el destino, en este caso atención directa, el destino, esto puede ser altas, citado, corrido, ¿no? Entonces tenemos esas opciones que la gestante puede tener para el destino del gestante. Se puede ir, le podemos hospitalizar, le podemos referir, ¿no? Y incluso podría suceder el caso que pueda ser fallecido, ¿no? En esta regla 4 también menciona el tema de fallecido. Pero corte administrativo no, porque corte administrativo recordemos que solamente se aplica para las prestaciones mayores a 180 días, ¿no? Entonces podría hacer estos rubros, pero menos corte administrativo. Ahora, las actividades preventivas también que sí tenemos que marcar según las reglas, nos dicen, ¿no? El peso, la talla, presión, la edad gestacional, la altura uterina, si el parto fue vertical, si no, si el corte del cordón fue tardío, ¿no? Entonces, estos son también prestaciones o datos que sí o sí tenemos que registrarlos, ¿no? En el código de parto vaginal. Bueno, de ahí tenemos el diagnóstico, en este caso es un parto único. Y el registro del diagnóstico de la 53 menciona los diagnósticos que sí o sí van para este tema. En este caso, por ejemplo, ¿no? El O89 es un parto. Pero también hay otros códigos que generalmente van con las series del grupo O, ¿no? Que son partos. El profesional que atendió, en este caso fue una obstetriz, y colocamos los datos, ¿no? Y todo lo que es de profesional y el asegurado. En la parte del reverso vamos a registrar los medicamentos, los insumos que hayamos usado, los procedimientos. Pero sí hay que tener en cuenta que la regla 12 que nos dice que sí o sí te va a observar si falta medicamentos e insumos.
¿no? Sí o sí te va a observar. Y adicional a eso te va a observar que sí o sí la regla de validación 12 te dice que sí o sí tiene que haber la oxitocina. Entonces sí o sí tiene que haber este medicamento, así no sea el único, pero sí tiene que haber este. Aparte de lo que te observa que tiene que haber consumo, tiene que haber. Y adicional tiene que haber oxitocina, ¿no? Entonces, como mencionábamos, están los insumos, los procedimientos que se hayan realizado, ¿no? La infusión, el parto, la atención, la consejería, ¿no? Lo que se haya realizado, registramos en la parte de procedimientos. Igual, la firma del profesional, el sello, acá falta el sello, y los datos de la asegurada, de la firma. Entonces, hasta aquí hemos visto el llenado de fuga en caso de atenciones preventivas, atenciones presenciales, ¿no? En la cual ya he descrito en algunos puntos las opciones de los recuadros cuando es emergencia, ambulatoria, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las prestaciones por telesalud a distancia, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, con en este tema de globalización, que todo ya se va haciendo global, que se va manejando a distancia por la misma emergencia sanitaria, ¿no? Se tuvo que tomar estrategias y todo. Entonces, el CIS tiene, nosotros tenemos el tema de interconsulta. 231 de 2017, que aprueba la directiva para lo que es el telesalud, que hablamos de centro de una IPRES consultante y una IPRES consultora. Ahora ya con las nuevas definiciones del decreto supremo, ¿no? 005, ya esta telesalud tiene la misma definición de interconsulta. Entonces, por eso que le llamamos interconsulta. Entonces, de consulta siempre va a haber una IPRES consultora y una IPRES consultante, ¿no? Entonces, para el CIS, para los registros del CIS, tenemos el código 907 para lo que es la IPRES consultora, ¿no? Entonces, ¿y quién es la IPRES consultora? Es aquella IPRES, ¿no? que cuenta con la tecnología de información y de comunicación y servicios de telemedicina a las IPRES consultantes, ¿no? Es de mayor capacidad resolutiva. Entonces, que puede resolver aquellos problemas que los niveles inferiores no los pueden hacer. Entonces, ellos son la IPRES consultora. Ahora, en esta misma directiva de 2017 también nos dan algunas pautas cómo llenar el FUG. Entonces, vamos a hacer un nuevo ejemplo. Los datos de la IPRES van tal como siempre se tiene que ir. En la parte del personal que atiende, estos casilleros no se marcan, van en blanco, ¿ya? Pero en el código de la oferta se tiene que colocar la marca telesalud, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en este tipo de registro. No va nada aquí, se coloca telesalud. El lugar de atención va a ser intramural y la atención va a ser ambulatoria. Para todos el crecimiento. Si fuera una gestante, tenemos que dar el dato no gestante y fecha probable, si fuera una puerta, pero igual. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre cuando es materno, siempre va relacionado esto con esto. En este caso es un paciente. Entonces acá en la fecha de atención de este FUA de la IPRES del 907, en la fecha de atención va a ir la fecha en la cual se va a informar el resultado de la consulta, y de acá a una semana estoy mandando yo como IPRES consultora mi informe sobre la consulta o sobre la interconsulta que se hizo. Entonces esa fecha se va a registrar. No es el mismo, si es el mismo día que lo hace el informe, será el mismo día. Pero si no, vamos a colocar acá la fecha en la cual se envía el informe a la IPRES consultante. Según la regla, este código aplica para todas las edades y hay topes. 1 al día, 5 al mes, 24 al año. ¿Ya? Entonces también hay topes para este código. La atención es directa y en el destino del asegurado no se marca nada. ¿Va? Ningún casillero, va en blanco. Colocamos el diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico que va a ir va a tener relación con el diagnóstico de la IPRES consultante, ¿no? Entonces no puede diferir una cosa con otra, ¿no?
pues el diagnóstico puede ser presuntivo, el CIE-10. El profesional que brinda, recordemos que como es una IPRES consultora de mayor capacidad resolutiva, una IPRES que tiene sus especialistas, entonces va a firmar un médico especialista, ¿no? Tenemos en cuenta eso. Y en la parte de la firma, del asegurado o los datos del apoderado, no se llenan, ¿no? Quedan en blanco. En la parte del reverso del FUA, se va a registrar si en caso, ¿no? El especialista indica, ¿no? Para la IPRES consultante dice, no, paciente, le indica, no sé, medicamento, un insumo, le vas a hacer otra prueba de laboratorio, va a registrar. Va a registrar, pero recordemos que en el entregado es cero, ¿no? Yo prescribo, porque lo único que ellos van a hacer es prescribir e indicar nada más, ¿no? Pero no es entregado. Quien entrega es la IPRES consultante, ¿no? Y el diagnóstico que ellos van. Entonces, aquí se registra los medicamentos, insumos que va a ser entregado por la IPRES consultante. Y recordemos que aquí, en los procedimientos, según la regla 12, tenemos que colocar atención médica especializada. En 907, la IPRES consultora va a tener que registrar este código. Entonces, según la regla, debes registrar procedimiento. Ahora, tenemos a la IPRES consultante, ¿no? Entonces, en este caso es quien consulta, quien pide, ¿no? La opinión, el apoyo de un hospital, de una IPRES de mayor nivel. Entonces, ¿no? Entonces es aquella IPRES que también cuenta con tecnología, ¿no? Para poder acceder a la telemedicina. Entonces, igual, en el tema del llenado es similar al anterior. Vemos acá, personal que tiene, ¿no? Entonces es la misma fecha prácticamente. Nos manda el consultor, va a remitir el informe, esa va a ser la fecha que voy a colocar. Dentro de los topes, igual aplica para todas las edades, no hay topes, ¿ya? En caso, el código prestacional que usamos para la IPRES consultante es el 056, ¿no? Se nos estaba pasando eso. Entonces, en cuanto a topes, no hay topes, pero sí hay que tener en cuenta la regla de validación 8. ¿Qué nos dice esta regla? Que sí hay topes para los profesionales, es decir, ¿no? Cuántas atenciones puede realizar el médico, el odontólogo, etcétera, ¿no? Entonces, en un 056 no te dice 1 al día, 2 no, pero sí te dice el tope va hacia los profesionales que brindan la atención. Entonces, la atención es directa, el destino del asegurado puede ser cualquiera, menos el corte administrativo, pues, ¿no? Corte administrativo no podría ser. Como les digo, esto solo aplica para atenciones mayores a 6 meses. Entonces, seguimos, las actividades preventivas a marcar. En este caso, sí, porque tenemos ahí al paciente, nosotros, el consultante tiene al asegurado, colocamos el peso, la talla, la presión. Igual, el diagnóstico también tiene que coincidir con la IPRES consultora, ambos, ¿no? Consultor, consultante, los diagnósticos tienen que coincidir. Igual va los datos del profesional, en este caso sí va la firma, huella del asegurado. En el reverso del FUA, en la IPRES consultante, vamos a registrar todo aquello que el consultor nos ha indicado para nosotros entregar al paciente, ¿no? Entonces vamos a registrar todo eso. Igual los datos, ¿no? Los datos profesional y la firma del asegurado. Otra prestación que tenemos de telemedicina es el 910, que es el telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos. Entonces, tenemos en claro esto con la RJ033 de 2021, nos da las pautas también, en qué casos consideramos 910. Entonces, estas prestaciones son recuperativas, son para pacientes crónicos y brindan los profesionales que están facultados para la prescripción dentro de su campo, teniendo en cuenta la ley de salud. ¿Qué más nos dice esta prestación? Que aplica para todos los niveles, ¿no? A todas las edades y los establecimientos en sus 3 niveles. ¿Cómo es el llenado de este FUA? La persona que atiende va
blanco, coloca la marca Telesalud. En el lugar de atención, a diferencia del anterior, es extramural. En dejar en blanco esta parte de atención, no es ni ambulatorio, ni referido, ni emergencia, va en blanco, ¿no? Queda así. Entonces, no va ningún dato acá, va la marca Telesalud y se coloca extramural. Los datos del afiliado, cómo deben ir, como les decía, en caso de gestantes, si corresponde, se registra. No. La fecha de atención, como les mencionaba, el 910 es para todas las edades y también hay topes. No al día, 5 al mes y 24 al año, según la regla 3. Personal que atiende, no se marca, sino se pone, se le selecciona. La atención es directa y según la regla puede ser alta, citado o referido. En este caso, citado, ¿no? Los datos de actividades preventivas no se van a registrar porque son prestaciones que se realizan a distancia y no es obligatorio estos campos. Si tuvieran, registran y si no, no se puede. El diagnóstico, en este caso, como es un telemonitoreo, tenemos en cuenta que es para pacientes crónicos, entonces es un paciente que siempre es ya conocido dentro de nuestro padrón, a quien se hace seguimiento. Entonces, diagnóstico repetitivo y sí es, en este caso, profesional y el asegurado. En el reverso del FUA, recordemos que esto iba a entrega con prescripción y entrega de medicamentos. Entonces, sí o sí tiene que haber medicamento o insumo según la regla 2. Ya no puede ser un 910 sin estos datos. Tiene que haber la prescripción. Y dentro del código prestacional, colocamos el 499.10 que es el monitoreo. Ahora, recordemos que como es una atención a distancia, yo atiendo y el asegurado va a venir a recoger su medicamento, ¿no? Entonces te tengo que colocar en observaciones el número de teléfono del asegurado, y si en caso el asegurado no va a acudir, hay que colocar el nombre y DNI de la persona quien va a recepcionar el medicamento, ¿no? O el insumo. Entonces es importante también que hay que poner esos datos. En este caso, tal vez no va a poder el asegurado, puede ser menor, va a venir el apoderado. Puede ser que el mismo asegurado no venga, puede ir otra persona, siempre y cuando existe una declaración de por sí que yo le doy la facultad de que tal persona me lo recoja, ¿no? Pero acá el médico va a consignar eso, tiene que colocar el teléfono y tiene que colocar en caso que no va a venir el DNI el DNI y el nombre de la persona que va a recoger el medicamento. Igual, entonces la firma y los datos de la firma del asegurado. Tenemos el 909 que es la teleorientación. Entonces, el fin de la teleorientación es eso, solamente para consejería y asesoría, ¿no? Igual aplica para todas las etapas de vida y para los niveles 1, 2 y 3. Entonces, a diferencia del telemonitoreo que hacíamos seguimiento en otros pacientes crónicos, en teleorientación no solamente es un tema de consejería, solamente lo verificar, más no vale prevención. Generalmente la teleorientación nace por un tema de que, por ejemplo, en el tema de mí se llama el paciente, no sé, puede tomar la de COVID, ¿no? Llamaban y decían, mire, creo que eso pasa. Entonces le decía el profesional que está del otro lado, ¿no? Porque la llamada, videollamada, puede ser, mira, vamos a seguir signos de alarma, si tuviera tal cosa, o si está la avanza, etcétera, puede luego llamar al número tal, o puede acercarse a su cosa acá. Entonces solamente vamos orientando y asesorando, ¿no? No hay mayor intervención en este tema de la prestación, en el 109. No hay más, no se involucra más. Entonces el registro, igual la marca Telesalud, el lugar de atención es extramural, el casillero queda en blanco, la atención, igual que 910, es igual. Los datos del asegurado, que corresponde a esa marca, se registra, se instante. Como mencionaba, aplica para todas las edades y tiene también los mismos topes que es el 910. 1 al día, 5 al mes y 24 al año. El código prestacional es 909. ¿No? En este caso, la atención es directa y según la regla 4 dice que puede ser citado o referido. Entonces colocamos citado o referido. Pero más debe ser por el puede ser citado o referido. error de conexión es tener que reportarle. Igual, estos campos no es obligatorio. El diagnóstico, se llamó por un tema de tal vez tiene la sensación de dolor de cabeza, una sensación y llamó por un tema de consultar y algo. No es un paciente que está dentro de nuestro padrón de seguimiento, etcétera, ¿no? Ya, dile que me llame, pero llamó para una media horita. consulta. Por eso que le mencionaba que esto antes nace desde por el tema de la pandemia.
Igual da los datos del profesional que brinda y el asegurado, ¿no? Sus firmas y huella del asegurado. En la parte del reverso vamos a registrar el procedimiento. Sí o sí nos dice la regla y registrar un procedimiento. Puede ser una teleorientación síncrona o una teleorientación asíncrona, ¿no? Cualquiera de ellos podríamos registrar aquí. Pero si la regla nos dice que en esta prestación tienes que registrar un procedimiento. Y eso registramos. Ahora, la teleconsulta. La teleconsulta, si bien es cierto, no tenemos un documento o una RJ, a diferencia del 909, 910, pero sí dentro del decreto supremo 005 hablan por el tema de la teleconsulta, ¿no? En la cual lo define como la consulta a distancia que se realiza, ¿no?, entre profesionales de salud y una persona usuaria. Con fines de que de promoción, prevención, ¿no?, cumpliendo con las restricciones reguladas para la prescripción de medicamentos y demás disposiciones. Entonces, acá vamos a tener cómo se registra teleconsulta. Es decir, yo, persona usuaria, necesito hacer mi consulta a la doctora tal, entonces el usuario al profesional. El llenado de FUA, para este caso, igual la parte de la persona que atiende va en blanco, va a la marca Telesalud. Si se dan cuenta, todas estas prestaciones tienen la marca Telesalud. Y eso es lo que lo diferencia, ¿no?, a las presenciales. En el lugar de atención va a ser intramural o extramural dependiendo. Intramural si hay indicación de medicamento, procedimientos, y extramural en caso no cuente con prescripción de nada. Tenemos las dos opciones, intro, extra. Eso no hay diferencial. La atención es ambulatoria. Igual van los datos que debe ir del asegurado, si fuera materno, los datos que corresponden, la fecha de atención, el código, en este caso un 056, la teleconsulta que le va a realizar el médico, la atención es directa, el destino es alta, y en esta parte no es obligatorio, como mencionaba también los datos. Vamos al diagnóstico y los datos del profesional que brindó, en este caso fue un médico, se le firma y la firma y huella del asegurado. En el reverso, como mencionaba, ¿no?, intramural, extramural. Intramural, si hay la indicación de medicamentos, insumos, procedimientos, un juez de laboratorio, la indicación que el médico haya dado. Entonces vamos a consignar en esos grupos de medicamentos, insumos, vamos a registrar, apoyo diagnóstico, vamos a registrar. Y en el que nos dice en los procedimientos, dentro de los procedimientos que vaya a ver, ¿qué vamos a registrar? Teleconsulta en línea, ¿no? En este caso, como son 056, será una teleconsulta en línea. Entonces, 99.499.01. Igual como en el 910 que pedíamos, porque va así, ¿no?, hay un registro de medicamento, va a venir el asegurado a recoger sus medicamentos, o va a venir a hacer su procedimiento de laboratorio que le haya indicado el médico. Entonces igual, ¿no?, consignamos el teléfono del asegurado, o también, en caso que no vaya a venir, vamos a colocar el nombre del apoderado. Ahora, si en caso hubiera sido esta prestación brindada por la plataforma Teleatiendo, también se colocará, ¿no?, atención brindada a través de la plataforma Teleatiendo. Si no, simplemente irían estos datos. El celular y el DNI y los datos del apoderado. Igual van la firma y la firma del asegurado, tanto como el profesional que brinda la atención. Entonces, eso sería en todo caso todo el enfoque que vemos tanto presencial como telesalud, ¿no?, o telemedicina. Con eso estaría concluyendo con el tema de la presentación. Y no sé, mencionarles, tengo una presentación sobre tamizaje neonatal. No sé si les interesaría o ya tienen claro el tema de tamizaje neonatal. Por acaso le hago la consulta, no, para tal vez hacer una breve
ponerse a su favor, puesto. ¿podría socializar el tema de tamizaje neonatal, por favor? Ok. Entonces vamos a... Ya, entonces, no sé cuánta dificultad tienen sobre el tema de tamizaje neonatal, pero lo he visto conveniente socializarlo y darles tal vez una manera breve y práctica, ¿no? Para que puedan tener en cuenta. Entonces, el tamizaje neonatal, ustedes ya saben que es una estrategia no pública, y lo que busca es los mensajes neonatales, pues, evitar secuelas, ¿no? Discapacidad, un gasto social, económico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las enfermedades o este tamizaje neonatal para detectar las enfermedades, ¿no? Estas enfermedades traen un impacto de secuelas, ¿no? Que alteran el desarrollo del individuo. Entonces, hay un marco legal para el tema que, como les mencionaba, según la ley 29885, ya declara de interés nacional, ¿no? El programa de tamizaje neonatal universal. Entonces, es de interés nacional y que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y también las demás bases legales que mencionan ahí. Entonces, este tamizaje neonatal, como les menciono, lo que busca es detectar a tiempo, ¿no? El hipotiroidismo, la hiperplasia, la fenilcetonuria, la fibrosis. Y dentro del tamizaje están considerados también la hipoacusia y la catarata congénita, pero en este caso vamos a hablar del tamizaje netamente para estas 4 enfermedades. Entonces, igual hay un anexo 1, el anexo 1 que es la guía de procedimiento para la toma de muestra. Es importante, en esta norma técnica nos menciona si tomo una muestra, si hago un retamizaje y en qué casos, ¿ya? Entonces también es importante revisar esta norma, que ustedes también ya, bueno, lo manejan en todo caso, ¿no? Ya lo tienen ustedes parte de ese diario. Entonces, los códigos profesionales que vamos a usar para el tamizaje neonatal, en este caso, cuando es un tema ambulatorio preventivo, usamos el 029. Es decir, usamos para el primer y segundo nivel de atención con población adscrita. Pero si, por ejemplo, no es población no adscrita, usamos el 071. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que usemos como apoyo diagnóstico. Entonces usaremos el 071. Esto está hablando de manera ambulatoria. Es decir, ambulatoriamente yo uso el 029 con población adscrita. Y si no es población adscrita, usaré el 71. Pero también podemos usar estos códigos, si fuera el caso, no es que podemos usar, si el tamizaje lo he tomado en 3, lo registraré aquí, y si tomó el tamizaje en una hospitalización, se registrará también aquí. Es dependiendo en el escenario que se haya tomado la muestra. En este caso vamos a enfocarnos en el 29 y el 71. ¿Ya? Porque es lo que finalmente pasa su control y de ahí le mandan, váyase a tomar al centro, mejor dicho, imagino que tienen sus módulos de muestra, ¿no? Y ahí se toman y le generan un 029 o un 071 si fuera segundo o tercer nivel de población inscrita. Entonces, los procedimientos médicos que se consideran para la toma de muestra es el 36416 y este código del 899 es netamente para el procesamiento, ¿no? O sea, es para solamente los 2 establecimientos, los 2 institutos de Lima, que son los procesadores de las muestras. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a usar solamente 36416, que es la colección de sangre. Los diagnósticos, como les mencionaba, las patologías, ¿no? Las 4 patologías que con el tamizaje queremos diagnosticar a tiempo. No diagnosticar, sino detectar a tiempo, ¿no? Porque solamente es una pesquisa. Como les mencionaba, hay una regla 39, en la cual dice que este procedimiento, que es netamente el procesamiento, solamente está autorizado para estos hospitales. Es decir, ustedes no pueden registrar este código, este CPM, no pueden registrar, porque solamente es autorizado para ellos, ¿no? Como toma de muestra, solamente es el 36416. Entonces vamos acá. Los datos van tal como son, del asegurado, de la IPRES, etcétera. Intramural, ambulatorio, como les mencionaba. El código prestacional que vamos a colocar acá nosotros es dependiendo. Si es de primer o segundo nivel con población adscrita, 029. Si no es con población adscrita, colocaremos 071. ¿Qué tipo de atención es? Ambulatorio, ¿no? Código prestacional 029 o el 071.
¿no? Tenemos claro eso para poder nosotros diferenciar. El CIE 10 que vamos a usar, para el 029 vamos a usar la pesquisa, que es Z138. Pero si voy a usar el 071, ¿qué me dice la regla? Me dice que tienes que colocar el Z138 más el Z098. Esta es la condición. Entonces cambia acá. Y acá nos dice CIE 10 para el 29, 038, 71, estos dos CIE 10. Los datos del, en este caso van los datos del responsable, que lo envió, puede ser la enfermera, no sé, el personal capacitado para esta actividad. Y igual, ¿no? El tema de la pobreza, en este caso son menores de edad. En el reverso del CUA vamos a registrar el procedimiento 36416. Eso registramos indicado 1, ejecutado 1, diagnóstico 1. Siempre sacando, acá ponemos 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque solamente mandamos una muestra 1. 1, ejecutado. Okay. Entonces igual, ¿no? Entonces, eso es en el reverso que vamos a colocar este procedimiento. En cambio, para los de centro de procesamiento, colocan el otro código que les mencionaba. Pero ustedes que solamente son centros de toma de muestra, solamente va este procedimiento. En caso ambulatorio. Ya si fuera hospitalización base, uso, cómo se llena el FUA, ¿no? Igual los datos del profesional y los datos del asegurado. Entonces también había la duda sobre el tema de rotamizaje de la segunda muestra. Recordemos que en la norma técnica nos mencionaba cuáles son las condiciones para nosotros tomar una segunda muestra. Tenemos un recién nacido sano. Cuando nosotros tomamos la muestra, mandamos al centro procesamiento, al centro procesador, y si el centro procesador tiene un resultado sospechoso, indeterminado al tamizaje, va a pedir una segunda muestra, ¿no? Tenemos dos casos. El segundo caso, la norma nos dice que un recién nacido prematuro con bajo peso al nacer hay que tomarle una segunda muestra a los 15 días. Independientemente cómo salga su primera muestra, pues es sospechoso, normal, no vamos a diferir eso, vamos a tomar sí o sí una segunda muestra a los 15 días. Y también la norma nos dice que al recién nacido enfermo o crítico también hay que tomarle su segunda muestra a los 15 días de la primera muestra. Entonces, hay tres condiciones para una segunda muestra. Un recién nacido sano, si el centro procesador nos dice salió sospechoso. ¿Sospechoso a qué puede ser? A un hipotiroidismo, a una hiperplasia, que esos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, te piden una segunda muestra. Ahora, el registro, ¿cómo va a ser el registro? Va a ser igual que el primero que hemos registrado, un 029 o un 0721, dependiendo de sea el caso, ¿no? Y con los datos que, mejor dicho, con la información, con los datos que ya hemos expuesto acá, ¿no? Entonces, esto no era como un tema de solamente la general, en el tema de los centros de procesamiento, ¿no? Ellos son los que registran este código, ¿no? Ellos registran este código, como digo, solamente está autorizado para ellos. Ellos registran este código, solamente para ellos. No puede registrar el centro de toma de muestras, solamente los de procesamiento, ¿no? Entonces, igual, para la segunda muestra, igual para los centros de procesamiento, igual, ¿no? Condiciones en sus diagnósticos. Entonces, esto sería prácticamente lo que es tamizaje neonatal también. Que quede atenta a sus consultas, para resolver sus dudas. Buenas tardes, Isabel. Si hay alguna consulta, que aprovechen a la licenciada para que pueda darle las pautas necesarias si es que algo no quedó claro. Buenas tardes, una pregunta. Sí, adelante. Sí, en la FUA de teleorientación nos va a solicitar la firma y huella del asegurado o apoderado. Sí, es una pregunta y una interrogante que todas las cifras lo hacen. Entonces, con esta nueva RJ que sale, ¿no? Sobre el tema del FUA electrónico, que nos dice que solamente exonera la firma o la huella, la huella del asegurado en caso de un FUA electrónico con firma digital, ¿no? Entonces,
Eso es lo único que podría exceptuar. Ahora dicen, pero ¿cómo va a firmar si solo es a distancia, no va a venir? Sí, pues aún no tenemos una respuesta de la asesoría legal porque también se ha hecho la consulta para ver cómo se puede manejar, si realmente puede tener validez esta prestación sin la firma del asegurado. Hasta que no, que es solamente exoneraría la firma electrónica. Entonces, tal vez ver la manera o la estrategia cómo en algún momento se pueda captar y pueda firmar, ¿no? el asegurado. Entonces no tenemos todavía una normativa en la cual diga sí, no se necesita para esta prestación. Licenciada, buenas tardes. Una duda, no de repente en el banco de telesalud, sino en una prestación normal. En el tema del parto normal que nos ha socializado el FUA llenado, al momento del alta del parto, de la puérpera ya en este caso, se le identifica que está cursando y está siendo generada por un cuadro de infección urinaria, por decir. Y el médico decide hospitalizarla por ello. Sin embargo, el tratamiento que le da todo el día oral. Esta prestación, por ejemplo, puede ser observada posteriormente. A ver, es dependiendo, porque una cosa es, como usted dice, en el momento de alta, recordemos que el FUA siempre vamos a llenar dependiendo del escenario, y es por escenario, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de que si el paciente está hospitalizado, todo se registra en su FUA de hospitalización. Y este FUA puede cambiar, como usted dice, puede entrar un 0,54, que es un parto normal, pero al final se puede complicar, y se hospitaliza y luego no se pasa al servicio X, ¿no? Entonces va a depender. Ahora, como usted dice, en el tema de médico detecta una infección urinaria y la indica por tratamiento. No, o sea, como le digo, si el médico en el alta le va a indicar para su, ¿no? O sea, para su post-alta le va a indicar tratamiento para la infección urinaria, entonces esto lo va a registrar y se supone que va indicado entre uno de los diagnósticos, ¿no? Va a colocar el diagnóstico en el cual va a justificar el tratamiento. Entonces sí lo podría hacer. Y si no, también lo otro es le da de alta y luego le generan una consulta externa para que el médico pueda indicarle el tratamiento o exámenes de laboratorio que puede hacer, que pueda venir mañana, pasado, ¿no? Entonces, por ambos lados podemos tener la opción. El médico que da de alta puede indicar para su post, o en todo caso puede, terminando su alta, pueden generarle una consulta externa, una atención ambulatoria. Licenciado, una preguntita más, alguna duda que tengo. Referente al procedimiento de la crioterapia que se realiza a mujeres que, bueno, tengan algún tipo de patología a nivel de lo que sea, sobre todo en prevención de cáncer de cuello uterino. Si el médico capacitado le realiza una crioterapia, eso es lo que no estamos teniendo aperturado en el aplicativo para la digitación. Yo cuando ingreso a la búsqueda del marco legal, los procedimientos, la relación de los procedimientos, solamente veo y observo el tema de crioterapia en MOFO. Y no hay la apertura de una crioterapia porque el procedimiento de crioterapia puede ser también a nivel de cervix. No encuentro, no está aperturado ese procedimiento. No tiene un código respectivo. No sé qué nos puede decir al respecto. Recordemos de que nuestros procedimientos que registramos es en función al tarifario. Si nuestro procedimiento que nosotros realizamos dentro de nuestra cartera de servicios, nuestra IPRES tiene una cartera de servicios en la cual este procedimiento no está dentro del listado, ¿no? Del tarifario, entonces lo que tenemos que hacer es si cuenta uno con la autorización del ente rector, en este caso la IDS, etcétera, para realizar este procedimiento, y otro en todo caso hacer la gestión para el tema de incorporar este procedimiento, pero que involucra ingresar o formar o incluir, incorporar un procedimiento tarifario, ¿no? Significa uno justificar la demanda o en todo caso la necesidad de este procedimiento, la estructura de costos, ¿no? Que tiene unos varios ítems que involucra este procedimiento, y así podríamos solicitar la incorporación. Entonces,
No todos los procedimientos, como usted dice, ¿no? Hacen la crioterapia, pero no está dentro del tarifario. Y si no está en el tarifario, no se reconoce. Y lo otro también es que ustedes lo realizan. En cambio, lo tercerizado es aquello que ustedes no tienen y lo tienen que tercerizar. En este caso, ustedes sí lo hacen, pero necesitaría ser incorporado en el tarifario. Pero para esto, como les digo, es todo un trámite que tenemos que tener en cuenta la necesidad, tenemos que tener la estructura de costos y este tiene que ser evaluado, ¿no? Si realmente correspondería o no ser incorporado o no en el tarifario. Yersa, por favor, No lo escuché. No logré escuchar bien, no sé si estaba comentando o estaba preguntando. Bueno, hola. sí, le escucho. Ya. Sí, le escucho. Mire, nosotros en telemedicina estamos haciendo las teleinterconsultas, por ejemplo, el Centro de Salud Mental Comunitario, los que no tienen psiquiatra, consultan al Hospital de Lima, Noguchi, no es como el nombre de este hospital. El psiquiatra le evalúa al paciente, el profesional es el que expone el caso clínico, y una vez que el psiquiatra lo ha evaluado, da el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento y envía los formatos para su respectiva tratamiento del paciente ya acá en la región San Martín. La pregunta es, esas recetas, esas FUAs que se han llenado por teleinterconsulta, ¿cómo lo hacen validar? Porque tenían una duda ellos para descargar el medicamento, porque los centros mentales sí cuentan con dicho tratamiento psiquiátrico, medicina. Pero a ver, se supone que el centro consultor no entrega medicamentos, pero da la receta. Pero sí prescribe, ¿verdad? Así es, o sea, da la receta. Sí, ellos, el teleconsultor da el tratamiento, indica el tratamiento al paciente, al caso clínico que se expone desde acá. Y la receta les manda así que por correo. No, en los formatos va el tratamiento. No, porque se supone que lo que hace es el teleconsultor es eso, ¿no? Indica tal. Sí. Y lo que va a hacer el consultante es efectivizar eso, ¿no? Entregar los medicamentos. Pero ellos me dicen que para que descarguen los medicamentos en el FUA es necesario estar a veces presente el paciente. Es que en el FUA del consultante es donde voy a digitar los medicamentos que el médico está indicando. Ya. El consultor no digita, o sea, como digo, en la parte de entregado de 0, ¿no? Es prescrito 5, pero es entregado 0. Entonces siempre digo lo de 000, ellos no, en cambio el consultante sí va a digitar, ¿no? 5, no sé, 5 tal, no sé, ¿no? En el FUA de consultantes que vamos a digitar el medicamento, el insumo, el procedimiento que vaya a ser indicado. Pero en el FUA del 907 no va en esa columna de entregado a 0. Entonces ellos en su registro no solamente colocan atención médica especializada, como mencionaban en el procedimiento, porque eso es lo que ellos están dando, atención médica especializada, más no están dispensando el medicamento. Y en este caso, cuando la psicóloga hace la teleinterconsulta con el especialista, la psicóloga lo puede hacer la receta acá. Claro, ese tema de por ejemplo, la prescripción, la ley nos dice porque solamente el médico, el odontólogo y la obstetriz puede prescribir, ¿no? Pero muchas veces también en otros tipos le están haciendo a otro profesional. Y la psicóloga también podría prescribir el medicamento, pues, ¿no? Entonces va, como lo mencionaba, en el consultante no solamente siempre va a ser el médico que va a solicitar la consulta, sino puede ser otro profesional, en este caso la psicóloga. O sea, no hubiera ningún problema. Y en este caso, como no hay otro profesional, entonces ella tendría que prescribir a sugerencia del médico la indicación que le dan, ¿no? El medicamento. Ya, señorita, gracias. Hasta otra consulta, señorita. Por ejemplo, un centro de salud de nivel 1, 3, 1, 4 hace la teleconsulta al hospital de Tarapoto, ¿ya? Y no cuenta con dicho medicamento, como es centro 1, 3, 1, 4, algunos medicamentos no pueden prescribir ellos, solamente los especialistas del nivel 2. En este caso, para que reclame el paciente el medicamento, ¿cómo lo hacen validar? ¿Llevan la FUA al hospital de Tarapoto para que les entreguen por farmacia?
¿O cómo se hiciera en este caso de una teleconsulta? Es que, claro, se supone de que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? O sea, no siempre voy a ser un consultante nivel 1, 3, 1, 4 y voy a consultar a un instituto, un ejemplo, y puede ser que el doctor me indique, como usted dice, medicamentos especializados, la cual yo no tengo disponibilidad en farmacia. Entonces hay que tener en cuenta de que si tuvieran esos casos, si el médico indica algún medicamento que ustedes no disponen por el nivel, entonces hay que gestionarlo, ¿no? Hay que gestionar o hay que ver la manera como ustedes pueden adquirir esos medicamentos. No va a ir el paciente al hospital a recoger. ¿Por qué? Porque ¿en qué fuga va a ir? O sea, no va a ir con la receta porque, como le digo, el consultor no entrega medicamentos, sino el consultante. Entonces, para ser nosotros consultantes siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? De tener la disponibilidad de medicamentos, hacer las gestiones necesarias que pueda haber. Si son casos constantes, hay que ver la gestión que puede hacer para la adquisición de esos medicamentos, ¿no? Y si no, en todo caso, referir al paciente para que pueda ser atendido en un nivel más, ¿no? De otro nivel, con mayor complejidad. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Porque a veces cuando son pacientes crónicos ya ustedes ya tienen sus pacientes, por ejemplo, a veces hay pacientes que, por ejemplo, ya se tienen en institutos mentales de afuera y psiquiátricos, y lo que hacen es mandar el medicamento ya, ¿no? a los centros de primer nivel para que ya sea entregado, dispensado, ¿no? De manera periódica. Entonces es un tema de coordinación y cuánta frecuencia tienen esos casos. Y tienen que ver el tema de cómo la gestión para poder ustedes implementar la disponibilidad, ¿no? El stock de sus medicamentos. Pero no, el consultor no entrega el medicamento. De la dirección regional, nuevamente muy agradecidos con todos y daríamos por concluida ya esta asistencia técnica. Muchas gracias. Sí, licenciada, igual estamos, usted tiene mi teléfono, no sé si mi correo, pero igual, ¿no? Estamos siempre, en todo caso, coordinando y tratando de ver la manera, porque lo importante es de que las IPRES registren sus admisiones, ¿no? Registren, pero de la manera correcta y evitemos observaciones en los procesos de validación y de control. Entonces, el consejo es eso, ¿no? Todo aquello que ustedes realicen hay que registrarlo. Ya para eso existen normas técnicas, cumplimiento, igual dentro de los convenios están los indicadores prestacionales, entonces todo siempre enfocado en un tema de todas las etapas de vida, ¿no? Todo va enmarcado a nuestro ente rector, que es el MINSA, y va sobre ese enfoque. Entonces, toda prestación que realicen, siempre que digitan, ¿no? Que lo registran de manera correcta y lo ingresan a su sistema. Y se digita, entonces, y también eso es financiado, ya sea del mecanismo de pago per capita o por prestación, ¿no? Entonces, todo suma y todo vale, y al final es también para el beneficio de la propia IPRES. Solo eso, licenciada, en todo caso, como le digo, seguimos coordinando para cualquier otra oportunidad. Ok, muchas gracias. Licenciado, más bien un favor, a pedido de los participantes, están pidiendo si es factible que se les pueda compartir las diapositivas que ha presentado el día de hoy para que lo tengan como insumo de consulta para algunas cosas que hayan podido pasar algo rápido o como un insumo de retroalimentación para los otros compañeros que han debido estar el día de hoy pero por algunas actividades o comisiones de servicio no están presentes, y bueno, eso serviría como un insumo para retroalimentar a los profesionales que no han estado presentes el día de hoy. Sería bueno que podría compartirme esas diapositivas para pasarle a Isabel, o directamente la puedes pasar a Isabel compartiéndolos a mí también, para cualquier momento puedan consultarlo, también compartirlo nosotros como UDR aquí en la región. Sí, Félix, estamos en todo caso, te remito el correo y ya vamos coordinando. Ok, muchísimas gracias, licenciada, y muchas gracias por compartir la información con los amigos de las diferentes unidades ejecutoras de la región San Martín. Okay. ¿Algo más, Isabel, para ya poder concluir con la reunión? Creo que por nuestro lado ya damos por concluido, Félix. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, gracias a la licenciada y también al doctor Antero que hizo la gestión ante la gerencia macro, por parte de la gerencia macro ante la gerencia de línea. Y bueno, gracias a todos y estamos siempre dispuestos a atender algún requerimiento o algunas dudas que queden con algún otro tema, estamos dispuestos a absolverla. Ok, muchas gracias con todos y que tengan muy buen día. Sí, licenciada, diga. No, hasta luego. No, me despido. Buen día, hasta luego.